a Orfa y a Ruth viudas. La historia de Noemí, usted puede y yo también pensar, decir, es qué difícil la historia de Noemí, qué complicada la historia de Noemí. Y sí, la Biblia no descarta que la historia de Noemí y el testimonio de Noemí es bastante difícil. Sin embargo, Noemí tomó un rumbo diferente, distorsionó toda su vida, señalando a Dios como el culpable y el causante de sus desgracias. ¿Sí? Este mensaje lo predicamos aquí tengo yo, el 3 de septiembre del 2024. ¿Sí? Yo sé que mi esposo se acuerda. Y entonces Dios me instruyó a que debía de repetirlo acá. ¿Sí? Cuando Noemí salió del pueblo de Moab, porque había oído que en Belén de Judá nuevamente había provisión, ella tomó la decisión de irse. Sin embargo, Orfa y Ruth quisieron ir con ella, pero allá había una ley, y era que cuando dos mujeres quedaban de la familia viudas, el pariente más cercano debía de redimirlas, casándose con ella. Entonces por eso Noemí en el relato, el capítulo 1, le dice: hijas, no me sigan, que mire, yo estoy vieja, y si llegase a tener esposo y me embarazara, ustedes habrían de esperar todo ese tiempo para volverse a casar. No es justo con ustedes. Así que Orfa desistió y dice en el capítulo 1:14 que ella se quedó en Moab y con sus dioses. Sin embargo, Ruth fue más persistente y le dijo: un momento, suegrita, yo me voy a quedar con usted y no me insista, porque donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Viendo la persistencia de Ruth, pues Noemí no le quedó de otra sino, bueno, sigamos. ¿Sí? Sigamos. Cuando llegó al pueblo, la historia se multiplicó de lo que le había pasado a Noemí. Y Noemí, que Noemí significa dulce. Y ella dijo: a mí no me llamen Noemí. Nomás pensemos cómo respondió: a mí no me llamen Noemí, llámenme Mara, amarga, porque el Dios Todopoderoso me ha amargado. Si notamos algo ahí, cuando Ruth le dice: tu Dios será mi Dios, hubo un enamoramiento de Ruth hacia el Dios de Israel. Hubo una convicción fija en la vida de Ruth hacia el Dios de Israel, donde ella confiesa y proclama: tu Dios será mi Dios. ¿Qué le transmitió Noemí? ¿Qué vio Ruth en Noemí en su momento y en su tiempo? Que ella tomó la determinación de decir: tu Dios será mi Dios, siendo moabita. Ruth andaba enamorada y ambas mujeres sufrían por lo mismo, viudas. Y ser viuda en ese tiempo y en esa cultura era una cosa terrible. Era una cosa terrible. Cuenta el libro de Ruth que llegaron, tomaron su lugar, y luego Ruth llegó a los campos de un hombre muy rico llamado Booz. Allí empezó a recoger cosecha y bueno, y la empezó a llevar a la casa, y Noemí se entera de que Booz era el paciente más cercano y se le abrieron los ojos. Y ella dijo: hija, este es el paciente que te puede redimir. La preparó, la instruyó,
Hasta le dijo que se pusiera un vestido hermoso, bonito, para que fuera y amaneciera a sus pies. Miren, Ruth estaba todo el tiempo al lado de Noemí. Dios tenía a Booz como el pariente más cercano. Cuando Ruth amanece a los pies de Booz, él se da cuenta y le dice que él no la podía redimir porque había un pariente más cercano, pero que dejara ese asunto tranquila, que él la iba a resolver. El pariente más cercano se negó a tomar a Ruth como esposa y Booz la tomó. Yo podría decirle a ustedes y ahondarles en el tema de todas las desgracias que a Noemí le pasaron. Dígale al que tiene a su lado, ¿quién es Dios para usted? Ahora respóndase, ¿quién es Dios para usted? Amados, cuando nosotros como iglesia y como pueblo dejamos de adorar, nos pasa lo que le pasó a Noemí. Empezamos a ver a Dios como nuestro verdugo. Es cierto que había una realidad de trasfondo en la vida de Noemí. Es cierto que sufrió. Es cierto que ser viuda no era lo mejor, y menos que sus 2 hijos se murieran y encima tener una carga de 2 nueras a quien ella no podía sostener. Es cierto todo lo que le pasó. La Biblia no niega eso. Pero cuando dejamos de adorar en medio de las circunstancias difíciles, no vemos a Dios como el que pasa con nosotros por valles de sombra de muerte. No vemos a Dios como alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. No vemos a Dios como que con Dios yo salto los muros y ejércitos derribaré. Lo veo como mi verdugo, como lo vio Noemí. A Noemí se le distorsionó la imagen de Dios. Y en medio de las circunstancias que sí eran muy difíciles y muy complicadas, Noemí empezó a proclamar un Dios distorsionado. Empezó a desdibujar, empezó a transmitir un Dios desdibujado. Y eso nos pasa cuando dejamos de adorar, cuando dejamos de darle lugar a Él. Noemí no vio las cosas maravillosas que Dios en su proceso estaba haciendo. Mire, una de las cosas era que mantuvo a Ruth y le instruyó Dios en su espíritu a serle leal a Noemí. Ella no estaba viendo a Ruth como su bendición. La volvió a Belén de Judá en la cosecha, en el tiempo de la cosecha. Encima de eso, envía a Ruth a los campos de Booz, el que la iba a redimir. Noemí no estaba viendo la presencia de Dios en todo su proceso, porque ella había dejado de adorar. Ella se concentró en sus desgracias, ella se concentró en su dolor, ella se concentró en su escasez, ella se concentró en todo lo inútil que se podía sentir. Y por eso empezó a declarar con su boca lo que era contrario al Dios de Israel. Por eso empezó a proclamar la distorsión a otros de lo que realmente era el Dios de Israel. Dios venía preparando un camino de victoria en la vida de Noemí a través de Ruth. Dice el libro de Ruth que se casó con Booz y que tuvo un varón, a Obed, papá de Isaí, y viene siendo el papá de David. ¿Y de dónde viene nuestro Redentor? Dios usó la vida de Ruth para traer seguridad económica a la vida de Noemí, pero Noemí no lo estaba viendo así. Noemí no lo estaba viendo así. Amados, por eso es tan importante que nosotros no dejemos el lugar santísimo. Y yo no hablo de esto, la Biblia, esto ya no es, esto era en la ley por allá. Dice su palabra que Dios estuvo con el pueblo de Israel y usó profetas y estuvo en medio de la columna de nube, de fuego y de nube. Luego dice su palabra que Dios estuvo en medio del pueblo. Ahí está Jesús. Pero
dice su palabra que ahora Dios está dentro de cada uno de nosotros. Entonces no necesitamos un lugar físico para adorar. Yo soy el sacrificio santo y agradable a Dios. Mi vida de obediencia. Venimos aquí porque también es un mandato que no nos debemos de dejar de congregar. Cuando usted llega a la presencia de Dios. La presencia de Dios no está aquí esperándolo a usted, ni me está esperando a mí. Nosotros traemos la presencia. Somos el templo. Noemí dejó de entender y comprender que Dios en su tiempo y en su momento se manifestaba en Dios con ella. Y dejó de ver todos los beneficios durante el camino doloroso donde Dios se le manifestaba. Dios nos pregunta en esta noche, ¿será que usted y yo estamos reaccionando a sus manifestaciones continuas? ¿Será que al menos hoy en la mañana pudimos reaccionar a la bendición de respirar al menos bien? ¿Será que nos estamos dando cuenta que si pudimos estar acá fue porque Él nos trajo? ¿Será que si al menos me duele un pie para caminar, reconozco que al menos el otro me sirve y que es Dios haciendo su obra? Noemí en su proceso no le dio lugar a Dios, no honró al Dios vivo. Y a veces nosotros como iglesia, como pueblo, como sus hijos, como sus ovejas, nos perdemos la delicia de ver a nuestro Dios obrar en pequeñas y minuciosas cosas, porque dejamos de adorar. Y eso le pasó a Noemí. Pero Dios estaba escribiendo un final para ella. Y ella renegaba. Dios le estaba preparando un banquete y ella renegaba. Dios le puso un corazón a Ruth para que le fuera leal y ella renegaba. La recibió el pueblo con alegría y ella renegaba, desdibujando al Dios bueno, desdibujando al Dios todopoderoso. Y así usted estemos enfermos, estemos angustiados, no haya comida en la casa, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno, iglesia. Dios sigue siendo bueno. Yo sé que hay muchos aquí conmigo que estamos pasando procesos que no son cómodos. Hoy ustedes saben lo que pasó con mi esposo, aparte que mi hija está delicada, que mi hermano también hospitalizado, que mi hermana con cáncer, que mi mamá también enferma. Yo digo, ¿quién sigue? Yo tenía la garganta hoy acá, yo dije, ¿cómo voy a hacer? Mi esposo fue por urgencias y ni le prestaron casi atención. Ahora nos veníamos gozando de todo eso. Pero no es que nosotros seamos perfectos. Es cuánto disfrute de la presencia de Dios nos hemos perdido por dejar de adorar. Cuánto disfrute se perdió Noemí por dejar de adorar. ¿Sabe cuándo empezó Noemí medio a reaccionar? Cuando vio que había un pariente cercano, Boaz. Pero atrás, ¿cuánto dejó de disfrutar de la presencia de Dios? ¿Cuándo entendió Ruth que Dios preservó su vida? Noemí cuidó su vida. ¿Cuándo lo entendió? Vino a entender en la mitad de la historia que había un pariente cercano llamado Boaz. Y eso es muy bonito porque se asemeja a la redención de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Boaz, eso es lo que simboliza a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Boaz redimió a Ruth. Boaz también significa que Cristo
Jesús nos ha redimido. Y que lo que sea que usted y yo pasemos y vayamos a pasar, porque la iglesia, tenemos que entender que la iglesia siempre será una iglesia sufriente. Siempre. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por favor, entendamos, no nos perdamos de adorar al Dios Todopoderoso, al alto y al sublime. Así sea llorando, pero adorémoslo. Así sea con un dolor aquí, pero adorémoslo. Si nos sacan un riñón, adorémosle con el otro riñón. Si tenemos migraña, con esa migraña adorémoslo. Pero no dejemos, no permitamos que las cosas pasajeras de este mundo nos roben, nos desdibujen, nos distorsionen al Dios Todopoderoso, al alto y al sublime. Él dio su vida por usted y por mí. Él pasó la vergüenza más terrible. Su palabra dice que cada azote le arrancaban la piel, se le veía un órgano por allá, por usted y por mí. ¿Usted cree que lo va a dejar morirse de hambre? ¿Usted cree que lo va a dejar solo en la tribulación que está pasando? Hermano, hermana, seamos lógicos. Si Él dio su vida por cada uno de nosotros, ¿cómo usted cree, yo creo, que nos va a abandonar en un proceso difícil? Por favor, cuando Lázaro murió, dice que Jesús lloró. Acompañó a Marta y a María en su proceso, lloró con ellas. ¿Y por qué? Si Él sabía que lo iba a resucitar. Porque Él nos ama y llora con nosotros. Iglesia, no nos dejemos robar la adoración que Noemí se dejó robar. Por favor, no permitamos que lo pasajero nos robe lo eterno. Habrá gente en el camino que Dios traerá para traer una respuesta de oración a nosotros. Dios sabrá a quién usar para bendecirlo a usted con una respuesta, con una petición. Él sabrá lo que hace. Pero mientras tanto, usted y yo no dejemos de adorarlo. Mire, nosotros no tenemos que hacer sino adorarlo. Dice en Efesios que Él nos ha creado para la alabanza de su gloria. Si nosotros nos la pasáramos más alabándolo, adorándolo, ¿cómo sería diferente nuestras vidas? ¿Cómo sería diferente? Y no crea que yo, porque estoy diciendo esto acá, es que yo ahí pues soy la más perfecta, y es que no, porque esta palabra también es para mí. Ayer, estos días ha sido difícil. Yo decía, bueno, Señor, mi hija me escribía, mi hermano a las 3 de la mañana, ahorita antes de venirnos para acá hablamos con él, mal, y yo, gloria a Dios, gloria a Dios, me tomé un diclofenaco y se me bajó la inflamación. Y yo, bien, vamos a poder predicar. Aunque suene gracioso, pero deberíamos de ser así. Pablo disfrutaba sus tribulaciones. Él dice, me dieron 50 menos 1. ¿Sí? Él lo dijo. ¿Ustedes se imaginan? ¿El apóstol Pablo era loco? Sí. Sí. El apóstol Pablo era loco, la locura del cielo, porque con la locura de la predicación fue salvo. Así que, mis amados, yo creo que la historia de Noemí nos debe de redarguir y exhortar. ¿Qué nos está robando la adoración a Dios? ¿Qué es eso que evita que nosotros nos quebrantemos? Y yo no digo que lloremos acá y gritemos en la iglesia.
No, mi vida, tu vida. Porque Él es claro, Él es preciso, Él es conciso y dice que sacrificios y todas esas cosas no. El espíritu quebrantado y humilde. Mi verdadera obediencia, mi verdadera adoración es la obediencia a Él. ¿Qué me está robando esa alegría? El apóstol Pablo dice allá en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo regocijaos. Y si ustedes saben el trasfondo de Filipenses, lo dijimos el domingo, encarcelado por allá, vuelto nada. ¿Qué provocaba que Pablo se regocijara? ¿Cómo Pablo se regocijaba con tantas cosas que le pasaban? Amados, no permitamos que las circunstancias, por más difíciles que sean, nos robe una vida de adoración a nuestro Dios. Yo he visto cristianos con unas caras de amargura que yo digo, ¿dónde está Cristo ahí en serio? De verdad. Unos rostros que uno dice, y le contestan a uno que uno dice, ¿será que después viene el golpe? De verdad. Ahora, yo no quiero decir que andemos así todo el día así, no. Pero uno tiene que tener un cambio al menos, ¿no? Algo tuvo que haber cambiado, sí, el cambio más importante es el interno, pero dice su palabra que eso también, ¿sí? Entonces, amada iglesia, si tenemos que llorar, lloremos. Es que Dios no lo va a juzgar ni a condenar porque usted y yo lloremos, que somos humanos. Tóquese y arúñese y veréis que usted es humano. Vea, esto duele. Y Él sabe que esto duele. Él lloró cuando Lázaro se murió. Mira, esto duele y duele bastante. Y va y si se da un golpe en el dedo pequeño, peor todavía. Llore, pero no pare de adorarlo. Preocúpese, pero no pare de adorarlo. Camine de un lado para el otro sin saber qué hacer, pero no pare de adorarlo. No permita que las circunstancias distorsionen al Dios bueno que es Él con usted y conmigo. Sigámosle adorando. Que esos son procesos. Dios es un Dios de procesos. Y muy pocos en la iglesia hemos podido entender eso. Hay unos locos por allá que empezaron a decir, decreto que hoy se acaba mi aflicción. Y me imagino Dios allá así, ¿cómo no? Créanlo, que le voy a mandar es más. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Decrete. Él no le dijo así. Él le dijo, yo he rogado a Dios para que tu fe no falte. ¿Qué él estaba diciendo? Le di permiso para que te dé bien duro. Ustedes ven en el Antiguo Testamento a Job. Es que vos lo tenés ahí con una cobertura que no puedo acabarlo. ¿Listo? Pero cuida su vida. Job, decrete, declare. Y mire todo lo que vivió Job. Mire todo lo que vivió Job. Así que, no, decrete que se va a sanar. No. El apóstol Pablo y todos enseñan a través de su palabra que a Dios yo me acerco con rogativa. Con rogativa, no exigiéndole nada, porque usted y yo no nos merecíamos ser salvos. Si el mismo Jesús en el Getsemaní dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿A quién lo autorizó a usted y a mí para decirle al Señor que decreto que se termine este dolor? David lo entendió, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y él era rey, podía decretar. Bueno, Señor, usted me puso como rey, voy a decretar. No, le tocó pasar por el valle de sombra de muerte, mi hijo, llorar. Pero ningún mal acabó con la vida de David. ¿Pasó por momentos terribles? Sí. ¿Le falló a Dios? Sí. Pero no dejó de adorar. Aun cuando
El profeta Natán fue y lo confrontó con su pecado. Ahí fue donde adoró más. Entonces, iglesia, a nosotros nos queda es humillarnos delante de Dios y decirle: papá, no entiendo y no comprendo por qué pasó esto. Si tengo que comprender, tú me ayudarás a comprender. Y si no quieres que comprenda, solo ayúdame una cosa: a nunca dejar de adorarte. Nunca dejar de adorarte. Así yo no entiendo, mi adoración es la confianza en ti. Mi adoración espero en tu momento. Mi adoración yo sé quién tú eres. Mi adoración tú eres el Todopoderoso. Mi adoración tú eres el alto y sublime. Mi adoración tú eres mi pastor y nada me faltará. Mi adoración tú estás conmigo donde quiera que yo vaya. Mi adoración tú eres el Todopoderoso. Mi adoración tú eres todo para mí. Así que siga llorando, sigamos llorando con el dolor en el riñón. Lo digo por mi esposo. Pero no dejemos de adorar, iglesia. No dejemos de adorar. No dejemos de adorar. Dígale al que tiene a su lado: no dejemos de adorar. Y recordemos que adorar no es solamente cuando venimos a cantar. Digo no solamente porque también hace parte de nuestra adoración, ¿sí? Porque es rico uno cantarle al Señor con música y todo, pero la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. O sea, como Dios es espíritu y en verdad le buscamos. Y la verdad es su palabra. O sea, mi obediencia es mi adoración. Pase por aquí. Difícil, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Adoración. Pídale perdón, pero es que yo no hice. Pídale, bueno. Agache el moño, que ya aprendí aquí con mi amiga Isa que es agachar el moño. Agachemos el moño. Eso es adoración. Amada iglesia, no nos perdamos más las bendiciones de Dios. Y yo no hablo, cuando yo hablo de bendiciones, no hablo de cosas materiales. La Biblia me argumenta, me evidencia que esas cosas vienen por añadidura. ¿Usted cree que Dios es tan poco para venir a morir por un carro que a usted y a mí me hace falta? Eso da vergüenza pensarlo. ¿Usted cree que Dios es tan poco que vino a morir y a dejarse azotar por una casa para usted y para mí? No, eso da vergüenza pensarlo, hermanos. Eso es añadidura. Todo eso se lo daba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel vivía en abundancia cuando obedecían. De hecho, si ellos obedecían, les iba bien y les daba abundancia. Y si no, usted ya sabe lo que les pasaba. En ese entonces, sí, la obediencia, una evidencia de que estaban obedeciendo era que se enriquecían. Y cuando volvían y desobedecían, volvían y se empobrecían. Ustedes vayan allá y lean. Dígale al que tiene a su lado: no deje de adorar. El enemigo eso es lo que quiere: robarnos la adoración, porque cuando se roba la adoración, usted y yo somos amargados. Y un pueblo amargado es un pueblo sin espíritu, sin esperanza, sin luz y sin verdad. ¿Qué tal si nos colocamos de pie? Le damos gracias a Dios. Padre, en esta hora, Señor, como tu iglesia, trono de gracia, una palabra 100% bíblica, porque tu palabra me enseña que vengamos al trono de tu gracia para alcanzar el oportuno socorro, como escribió allí en Hebreos: oh Dios de la gloria, tu Hijo. Hoy estamos delante de ti, tal vez con cargas, oh Dios, que no te hemos entregado. Qué triste y qué lamentable que de pronto alguna condición económica nos esté entristeciendo tanto que nos robe el verdadero motivo de adorarte. Te pedimos perdón por eso.
Perdónanos, Padre, porque nos concentramos más en lo tangible, en lo físico, que en lo eterno. Sabemos que tenemos una promesa: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Eso se lo dijiste tú a tus discípulos. Si el Padre viste los campos y le da de comida a los pajaritos, ¿también no haré con nosotros, hombres de poca fe? También les dijiste. Por eso te pedimos perdón, porque a veces nos concentramos más en eso, en aquello que son las añadiduras, que en lo eterno. Perdón, perdón, perdón. Y ayúdanos como iglesia a no dejar de adorarte, a que las circunstancias, oh Dios, no nos desdibujen el verdadero Dios bueno que tú eres. Hoy aprendemos de Noemí, una mujer que le enseñó a otra a buscarte, una mujer que le proclamó el Dios bueno a otra, pero que cuando tuvo el momento de poder ser ejemplo, fue un mal ejemplo. Hoy te rogamos que nos ayudes, oh Dios, a ser ejemplo de adoración, mujeres y hombres de fe. Ayúdanos, Dios, porque sin ti estamos perdidos. Eso dice tu palabra. Sin mí nada podéis hacer. Así que aquí estamos, oh Dios. Necesitamos que avives en cada uno de nosotros ese espíritu de adoración ferviente a ti, porque hay procesos, la gente se muere, la gente se enferma, a veces hay escasez, no hay empleo, todo eso es normal de un mundo caído, pecaminoso. Pero tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Tú lo has prometido y lo has cumplido y lo seguirás cumpliendo. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos por favor, para disfrutar en medio de todas las circunstancias difíciles, disfrutar que vas con nosotros en medio del dolor, que vas con nosotros en medio de la angustia, que vas con nosotros en medio de sentirnos solos, que vas con nosotros en medio del desempleo, que vas con nosotros en medio de la enfermedad, que vas con nosotros en medio del señalamiento y la acusación, que vas con nosotros en medio, pero tú vas con nosotros. Tu palabra es verdad. Te damos gracias, oh Dios, y rogamos que esa paz que sobrepasa todo entendimiento hoy rompa en el nombre de Jesús el tormento que aflige a tus hijos e hijas en este lugar. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios de la gloria, elimine, Dios mío, todo torbellino, toda turbulencia mental y espiritual que tus hijos padezcan en este momento. Porque tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, Dios de la gloria, es la que nos ayuda, bendito Dios, a estar en calma en medio de la turbulencia. ¿Y quién provoca eso? Pues el alto y el sublime, llamado Jesús, el Hijo de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por estar en este lugar y recordarnos que ninguna tormenta nos robe la adoración hacia ti. Amén y amén. Amén. Hermosa palabra. Hermosa palabra. Amén. Le invito a que pueda pasar mi hermano, mi hermana, que le toca orar por la ofrenda. Nos despedimos de las redes sociales. Que Dios te bendiga. Te esperamos acá en Martín de Solís 15125. Y que esta palabra, que este culto sea de bendición para tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.